Soy Andrea Mendoza, tengo 24 años, y hace 3 meses mi mundo entero se hizo pedazos cuando mi madrastra me humilló públicamente en el retiro de la empresa de mi papá. La vergüenza me quemó por dentro como ácido. Pero lo que mi propio padre hizo después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia mientras ves que tratan mejor a los extraños que a ti, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden esta clase particular de dolor. Mi historia con mi papá comenzó cuando tenía 7 años y mi mamá murió en un accidente automovilístico cuando regresaba a casa de mi recital de ballet. Recuerdo el olor de su perfume de lavanda que aún permanecía en su bufanda de seda cuando trajeron sus pertenencias a casa en una bolsa de plástico transparente. Papá estaba devastado, se paseaba por nuestra sala a las 3 de la madrugada aún con la ropa de trabajo del día anterior, agarrando su taza de café como si lo mantuviera anclado a la tierra. Yo me asomaba desde la esquina de nuestro pasillo estrecho viéndolo contemplar las fotos familiares en nuestra repisa, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Durante 2 años, fuimos nosotros contra el mundo. Papá me enseñó cómo hacer su café matutino exactamente como le gustaba: 2 azúcares, un chorrito de crema, revuelto en sentido contrario a las manecillas del reloj 3 veces. Algunas noches cenábamos cereal, sentados en nuestro sofá azul descolorido viendo repeticiones de comedias viejas, y me dejaba quedarme despierta después de mi hora de dormir porque ninguno de los dos podía dormir de todas formas. Los fines de semana íbamos al lago donde mamá solía llevarme a alimentar a los patos, y papá señalaba formas en las nubes mientras yo recolectaba piedras lisas para el alféizar de mi recámara. Esos momentos silenciosos se sentían sagrados, como si estuviéramos manteniendo viva la memoria de mamá a través de nuestro silencio compartido y pequeños rituales. Cuando tenía 9 años, papá empezó a salir con Vivian. Ella era todo lo que mi madre no era: alta donde mamá había sido pequeña, rubia donde mamá tenía cabello oscuro, ruidosa donde mamá había sido gentil. Vivian trabajaba como representante de ventas farmacéuticas y usaba trajes de negocios afilados que la hacían ver como si pudiera cortar acero. La primera vez que papá la trajo a nuestra casa caminó por nuestro modesto rancho de 3 recámaras como si estuviera catalogando todo lo que necesitaba ser renovado. La observé desde la entrada de la cocina mientras pasaba su dedo manicurado por nuestra mesa de centro, revisando el polvo que papá y yo habíamos pasado por alto en nuestra sesión frenética de limpieza esa mañana. Andrea, cariño, me dijo, agachándose a mi altura con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos, tu papito me ha contado mucho sobre ti. Su perfume era fuerte y floral, nada como el suave aroma de lavanda de mamá. Me entregó una bolsa de regalo que contenía una colección de esmaltes de uñas en colores brillantes y agresivos: rosa fuerte, azul eléctrico, naranja neón. Pensé que podríamos pintarnos las uñas juntas algún día. Asentí educadamente, aunque solo tenía 9 años, y nunca había usado esmalte de uñas, aunque los colores parecían demasiado adultos y duros para mis manos pequeñas. Papá se casó con Vivian cuando tenía 10 años, y de repente nuestra casa silenciosa se llenó del zumbido constante de sus amigas llamando, sus programas de televisión reality, sonando a todo volumen, sus opiniones sobre todo desde el hilo de nuestras sábanas hasta la marca de mantequilla de cacahuate que comprábamos. Se mudó con 3 maletas llenas de ropa y 5 cajas de artículos decorativos que lentamente reemplazaron todas las fotos y recuerdos de mamá. La colección de búhos de cerámica de mi mamá que solían estar en el alféizar de la ventana de la cocina desapareció primero, luego su silla de lectura junto a la chimenea, y finalmente las fotos familiares que papá y yo solíamos contemplar durante esas noches solitarias. Necesitamos hacer espacio para nuevos recuerdos, explicó Vivian cuando pregunté dónde habían ido las cosas de mamá. Tu padre está listo para seguir adelante, Andrea. Tú también deberías estarlo, lo dijo mientras reorganizaba nuestro armario de ropa blanca, doblando sus toallas caras en cuadrados perfectos y empujando nuestro viejo juego desigual hacia atrás. Tenía 10 años, y no entendía por qué seguir adelante. Tenía que significar borrar el pasado, pero tampoco quería hacer que papá eligiera entre su dolor por mamá y su esperanza de felicidad con Vivian. Los siguientes 5 años se difuminaron en un ciclo de tratar de volverme invisible mientras Vivian transformaba nuestro hogar en su visión de perfección suburbana. Redecoró nuestra sala con muebles blancos en los que me estaba prohibido sentarme con cualquier cosa que no fuera mi ropa de escuela. Organizaba cenas para sus colegas donde se esperaba que ayudara a servir pero no hablara a menos que me hablaran. Me inscribió en actividades que pensaba que mejorarían mis perspectivas. Clases de tenis en el club de campo,
clases de piano con un instructor estricto que me golpeaba los nudillos con una regla, sesiones de tutoría de francés que me hacían sentir estúpida por no entender las conjugaciones de verbos. Durante esos años, papá parecía desvanecerse en el fondo de su propia vida, trabajaba más horas en su firma de contabilidad, llegaba a casa exhausto, y dejaba que Vivian tomara la mayoría de las decisiones sobre nuestro hogar. Cuando trataba de hablar con él sobre la escuela o mis amigos, escuchaba con ojos vidriosos mientras simultáneamente revisaba su teléfono o clasificaba el correo. El hombre que solía acostarse en el piso conmigo, señalando formas de nubes, había sido reemplazado por alguien que asentía a todo lo que Vivian decía, y parecía aliviado cuando ella se hacía cargo de todo desde las listas de compras hasta mis conferencias de padres y maestros. Me gradué de la preparatoria con calificaciones decentes y una beca completa para la universidad estatal, gracias a mi estudio obsesivo en parte porque genuinamente amaba aprender, pero principalmente porque era lo único en mi vida que sentía que me pertenecía. Vivian había dejado claro que aunque no se oponía a que fuera a la universidad, esperaba que eligiera una carrera práctica que condujera a un empleo rápido e independencia financiera. Tu padre ya ha hecho suficiente por ti, decía cada vez que surgía el tema de mi futuro. Es hora de que empieces a cuidarte sola. La universidad se convirtió en mi santuario. Lejos de las críticas constantes de Vivian y la creciente distancia emocional de papá, descubrí quién era realmente cuando no estaba tratando de encogerme para caber en la idea de alguien más de lo aceptable. Estudié trabajo social, me uní al equipo de debate, hice amigos que realmente escuchaban cuando hablaba, y lentamente comencé a entender que la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo con la que había vivido durante años no era normal. Mi compañera de cuarto, Ana, venía de una familia que se abrazaba para despedirse incluso en viajes cortos al supermercado, y ver sus interacciones durante el fin de semana de padres me hizo darme cuenta de cuán poco afecto físico existía en mi propio hogar. Después de la graduación, me mudé de vuelta a casa temporalmente mientras buscaba trabajos y ahorraba dinero para mi propio departamento. El plan era quedarme 6 meses, tal vez 8 como máximo. Había sido aceptada en un programa de maestría en trabajo social clínico que comenzaría el otoño siguiente, y estaba trabajando medio tiempo en un centro de consejería sin fines de lucro mientras construía mis ahorros. Vivir con papá y Vivian como adulta se sentía diferente. Ahora podía ver su dinámica más claramente, entender las formas sutiles en que ella controlaba conversaciones y decisiones, notar cómo papá parecía desaparecer en sí mismo cada vez que ella hablaba. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a los pequeños detalles que siempre habían estado ahí, pero había sido demasiado joven para entender. Cómo Vivian siempre abría el correo de papá primero, clasificándolo en montones antes de que llegara a casa del trabajo. Cómo contestaba su teléfono cuando sonaba, filtrando sus llamadas y decidiendo cuáles eran lo suficientemente importantes como para interrumpir su cena. Cómo hablaba por él en reuniones sociales, terminando sus oraciones o corrigiendo sus historias con una risa que sonaba como campanillas pero se sentía como hielo. También noté lo cansado que papá se veía todo el tiempo, cómo se sentaba en su auto en nuestro camino de entrada durante 10 o 15 minutos después de llegar a casa del trabajo, solo contemplando nuestra casa como si estuviera reuniendo valor para caminar a través de su propia puerta principal. A veces lo observaba desde la ventana de mi recámara, este hombre, que solía ser todo mi mundo, y me preguntaba cuándo se había vuelto un extraño para ambos. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otro martes. Me desperté a las 6:30 con el sonido de la secadora de cabello de Vivian a través de las paredes delgadas. Hice café usando la máquina de espresso cara que había comprado para reemplazar nuestra vieja cafetera de goteo, y revisé mi correo electrónico para respuestas de entrevistas de trabajo mientras comía yogur en nuestra isla de cocina de granito. Papá bajó ya vestido para el trabajo, besando a Vivian en la mejilla antes de tomar su taza de viaje y dirigirse al garaje. Esta era nuestra rutina educada, eficiente, emocionalmente estéril. Tenía una entrevista esa tarde para un puesto en una clínica de terapia familiar al otro lado de la ciudad, algo que había estado esperando desde que comencé mi búsqueda de trabajo. El trabajo se sentía significativo, el personal parecía genuinamente comprensivo durante mi entrevista telefónica, y el salario sería suficiente para que pudiera permitirme un departamento decente sin compañeros de cuarto. Había pasado la noche anterior preparándome, investigando los programas de la clínica y practicando respuestas a preguntas comunes de entrevista mientras me sentaba con las piernas cruzadas en mi cama en la misma habitación que había ocupado desde la infancia. La entrevista fue mejor de lo que había esperado.
La doctora Martínez, la directora de la clínica, era una mujer cálida de unos 50 años que hablaba apasionadamente sobre su enfoque de terapia familiar informado por trauma. Hizo preguntas reflexivas sobre mi experiencia con comunidades marginadas y pareció impresionada por mi trabajo en la organización sin fines de lucro. Estaremos en contacto para el final de la semana, dijo, estrechando mi mano con ambas de las suyas. Tengo una buena sensación sobre esto. Conduje a casa con la radio a todo volumen, cantando canciones que ni siquiera conocía, sintiendo que tal vez mi vida real finalmente estaba a punto de comenzar. Llegué a nuestro camino de entrada a las 4:30 para encontrar el auto de papá ya ahí, lo cual era inusual ya que rara vez llegaba a casa antes de las 6. La puerta principal estaba abierta, y podía escuchar voces viniendo de la sala, el murmullo bajo de papá y el tono más agudo de Vivian, además de alguien más que no reconocía. Me quité los tacones de la entrevista en el vestíbulo y caminé hacia la cocina en mis medias, planeando tomar un vaso de agua antes de contarles sobre mi entrevista. Fue entonces cuando escuché a Vivian decir mi nombre, seguido de palabras que me detuvieron en seco en el pasillo. Ella no es realmente la hija de Richard, ¿sabes? Su madre era la mucama que trabajaba para su familia cuando él estaba en la universidad. Todo el asunto era solo un caso de caridad que se salió de control. Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. Me presioné contra la pared del pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo desde la sala. La voz que no reconocía, una mujer mayor con un ligero acento sureño, hizo un pequeño sonido de shock. Dios mío, no tenía idea. Pero ha estado viviendo aquí todos estos años. Bueno, Richard se sintió obligado después de que su madre murió, continuó Vivian, su voz cargando esa simpatía falsa que usaba cuando hablaba de personas que consideraba inferiores. Es demasiado bondadoso para su propio bien. Pero Andrea ya tiene 24 años, y es hora de que entienda que la caridad necesita terminar. Quiero decir, hemos hecho más que suficiente. ¿No te parece? Me quedé congelada en nuestro pasillo, aún usando mi ropa de entrevista, sintiendo como si el piso se estuviera inclinando bajo mis pies. La mujer, me di cuenta ahora de que debía ser Janet, la hermana de Vivian, visitando desde Atlanta, murmuró algo que no pude escuchar bien. Entonces escuché la voz de papá, tan silenciosa que tuve que esforzarme para distinguir las palabras. Eso no es, Vivian, sabes que no fue así como pasó. Richard, cariño, la voz de Vivian tenía ese borde de advertencia que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Ya no necesitas sentirte culpable. Eras joven, ella era bonita. Estas cosas pasan. Pero Andrea ya es una adulta. No puede seguir esperando que la mantengamos indefinidamente. El silencio que siguió se sintió como si durara para siempre. Esperé a que papá la corrigiera, me defendiera, le dijera a esta extraña la verdad sobre quién era yo y lo que nuestra familia realmente significaba. En cambio, escuché el tintineo de hielo en un vaso, el suave susurro de alguien cambiando de posición en nuestro sofá de cuero, y luego la voz de Janet otra vez. Bueno, ciertamente eres más generosa que la mayoría de la gente sería en esta situación. No recuerdo haber tomado una decisión consciente de moverme, pero de repente estaba en mi recámara con la puerta cerrada, sentada en el borde de mi cama con las manos temblando tan violentamente que apenas podía marcar mi teléfono. Llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Ana, la única persona en quien confiaba para ayudarme a dar sentido a lo que acababa de escuchar. Andrea, suenas raro. ¿Qué pasa? La voz de Ana era cálida y familiar, llamándome desde la vida que había construido lejos de esta casa. Creo, mi voz se quebró, y tuve que parar y respirar. Creo que mi madrastra está diciéndole a la gente que no soy realmente la hija de mi papá, que mi mamá era solo una mucama que lo atrapó, o algo así. Espera, ¿qué? Eso es una locura. Te pareces exactamente a tu papá, Andrea. Tienes su nariz y su barbilla testaruda. Y esa cosa que ambos hacen donde inclinan la cabeza cuando están pensando. Ana tenía razón. Siempre me había parecido a papá. Compartíamos el mismo cabello oscuro, los mismos ojos cafés, la misma tendencia a gesticular con las manos cuando nos emocionábamos por algo. Cuando era pequeña, los extraños solían comentar sobre nuestro parecido todo el tiempo. Definitivamente es tu hija. Le decían a papá en el supermercado o en el parque. Tiene todo tuyo. Pero sentada en mi recámara de la infancia, aún usando mis aretes de la suerte para la entrevista, sentí una certeza fría asentándose en mi pecho. Si la historia de Vivian era verdad o no importaba menos que el hecho de que papá se había sentado ahí y la había dejado contarla. Había dejado que una extraña, su cuñada, creyera que yo era algún tipo de caso de caridad,
alguna carga que había estado llevando por culpa mal dirigida durante 15 años. El hombre que solía hacerme chocolate caliente cuando no podía dormir, que me enseñó a andar en bicicleta en nuestro camino de entrada, que lloró conmigo cuando mi pez dorado murió. Ese hombre acababa de dejar que su esposa borrara toda nuestra historia juntos. ¿Y para qué? Para evitar una conversación incómoda, para mantener la paz en su matrimonio, para mantener la ficción de que criarme había sido algún sacrificio noble en lugar de solo amor. Colgué con Ana después de prometerle que la llamaría más tarde cuando pudiera pensar más claramente. Luego me senté en la oscuridad creciente de mi cuarto escuchando el murmullo de voces abajo, y traté de descifrar qué hacer con el conocimiento de que mi padre era demasiado débil para defender nuestra relación incluso cuando nadie le estaba pidiendo que eligiera bandos. 3 horas después escuché la puerta principal cerrarse cuando Janet se fue, seguida de los sonidos familiares de la rutina nocturna de papá y Vivian en lavavajillas arrancando la televisión prendiéndose. El suave arrastre de pies moviéndose por nuestra casa. Me quedé en mi cuarto alegando dolor de cabeza cuando Vivian tocó para preguntar si quería cenar. No podía enfrentarlos todavía, no podía pretender que todo era normal cuando acababa de enterarme de que todo mi lugar en esta familia aparentemente estaba a debate. Esa noche acostada en mi cama individual, rodeada de los restos de mi infancia, trofeos de participación del fútbol de secundaria, libros que había amado en la preparatoria, un tablero de anuncios aún cubierto con fotos de la universidad, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a empezar a prestar atención, realmente prestar atención, a la forma en que Vivian hablaba de mí cuando pensaba que no podía escuchar, a cómo papá respondía cuando su esposa socavaba nuestra relación, a todas las pequeñas crueldades que había sido entrenada a pasar por alto en nombre de mantener la paz. Lo que descubrí durante los siguientes 3 meses habría roto mi corazón si no hubiera estado ya destrozado por esa conversación en nuestra sala. Pero también me dio algo más valioso que la integridad del corazón. Me dio claridad, y la claridad, estaba a punto de aprender, podía ser el arma más peligrosa de todas. El primer incidente pasó 2 semanas después de que escuché la conversación de Vivian con Janet. La firma de contabilidad de papá estaba organizando su picnic anual de verano, un evento para toda la empresa al que estaban invitados los cónyuges e hijos adultos. Había estado yendo a estos picnics desde los 10 años, viendo crecer a los hijos de los colegas de papá junto conmigo, siendo presentada como Andrea, la hija de Richard, a empleados nuevos y sus familias. Este año se sintió diferente desde el momento en que llegamos al parque Riverside. Vivian usaba un vestido de verano fluido en rosa coral que la hacía ver como si hubiera salido de una revista de club de campo, mientras que yo había elegido un vestido azul marino simple que se sentía apropiado y profesional. Papá usaba su combinación usual de pantalones caqui y camisa polo, viéndose incómodo en el calor de julio pero sonriendo mientras sus compañeros de trabajo se acercaban a nuestra mesa de picnic. Estaba sirviéndome ensalada de papa de la línea del buffet cuando escuché a Vivian hablando con Margaret Vega, la esposa de uno de los socios senior de papá. Margaret era una mujer amable que siempre recordaba mi nombre y preguntaba sobre mis clases universitarias cuando nos encontrábamos en estos eventos. Estaba preguntando sobre mi graduación reciente y búsqueda de trabajo cuando Vivian se insertó suavemente en la conversación. «Oh, a Andrea le va bien», dijo Vivian, poniendo una mano posesiva en mi hombro que se sintió más como una advertencia que afecto. «Está entrevistándose para puestos de trabajo social. La estamos animando a encontrar algo rápidamente para que pueda empezar a ser independiente». Enfatizó la palabra independiente de una manera que hacía sonar como si hubiera estado viviendo de gorra durante años en lugar de vivir en casa durante 3 meses mientras buscaba trabajo. Margaret asintió educadamente, pero pude ver confusión parpadeando en sus ojos. «Eso es maravilloso. Recuerdo cuando mi David estaba buscando trabajo después de la universidad, es un tiempo tan emocionante». «¿Planeas quedarte en el área, Andrea?» Antes de que pudiera responder, Vivian intervino otra vez. «Bueno, esperamos que encuentre su propio camino. Richard y yo estamos esperando tener algo de tiempo para nosotros solos. ¿Sabes? Hemos estado tan enfocados en lanzar a Andrea que no hemos tenido mucho tiempo de pareja». Se rió, pero había un borde en eso que hizo que mi estómago se contrajera. «Ha sido una transición larga, pero Andrea ya no es realmente nuestra responsabilidad ahora que es una adulta». La forma en que dijo nuestra responsabilidad hacía sonar como si fuera una niña de crianza temporal que estaba envejeciendo fuera del sistema en lugar de la hija de papá que regresaba temporalmente a casa después de la universidad. Margaret se veía cada vez más incómoda, mirando entre Vivian y yo con la expresión de alguien que había caminado hacia el medio de una discusión familiar que no entendía. «Quiero decir»,
dijo Margaret cuidadosamente. La mayoría de los niños regresan a casa después de la universidad por un tiempo. Es tan caro empezar estos días. David vivió con nosotros por casi un año antes de encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para que pudiera permitirse su propio lugar. Oh sí, absolutamente, estuvo de acuerdo Vivian, su voz melosa y dulce. Estamos felices de ayudar a Andrea en la transición. Es solo diferente cuando, bueno, sabes cómo es cuando no son realmente tuyos desde el principio. El apego no es exactamente el mismo. Sentí la sangre drenarse de mi cara. Acababa de decirle a Margaret Vega, cuyo esposo trabajaba estrechamente con mi padre, que yo no era realmente la hija de papá. En público, en el picnic de su empresa, donde su reputación profesional importaba. Los ojos de Margaret se agrandaron y miró alrededor como si buscara una ruta de escape. No me di cuenta. Pensé que Andrea era la hija de Richard. Biológicamente sí, dijo Vivian con un gesto despectivo de su mano. Pero su madre era, bueno, digamos que fue una situación complicada. Richard se hizo responsable para hacer lo correcto. Pero Andrea ya es lo suficientemente grande para entender que no podemos seguir tratándola como familia para siempre. Me quedé ahí sosteniendo mi plato de papel con ensalada de papa, sintiendo como si todos en el picnic nos estuvieran mirando aunque la mayoría de la gente estaba demasiado lejos para escuchar la voz de Vivian. Margaret parecía querer hundirse en el suelo, y no podía culparla. Vivian acababa de soltar una bomba familiar sobre esta pobre mujer que solo había estado tratando de hacer conversación educada sobre mi búsqueda de trabajo. Disculpe, logré decir, mi voz sonando extraña y lejana. Necesito usar el baño. Me alejé de la mesa del buffet con piernas inestables, mi cara ardiendo de humillación. Detrás de mí podía escuchar a Vivian continuar hablando con Margaret, su voz llegando lo suficiente para que captara frases como posición difícil y hora de seguir adelante. Llegué al baño del parque, y me encerré en un cubículo, respirando profundamente y tratando de no vomitar por la combinación de vergüenza y rabia corriendo por mi sistema. Cuando finalmente salí 10 minutos después, papá estaba parado junto a los lavabos viéndose ansioso. Andrea, Vivian dijo que no te sentías bien. Lo miré en la iluminación fluorescente del baño del parque. Este hombre que me había criado, que me había enseñado a manejar y me había ayudado con la tarea de matemáticas, y me había acompañado por el pasillo en mi graduación de preparatoria. ¿Escuchaste lo que le dijo a la señora Vega? Su cara se puso pálida. ¿Yo? ¿Qué dijo? Le dijo que no soy realmente tu hija, que mamá era, que esto era algún tipo de situación de caridad, y ahora es hora de que siga adelante. Papá se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de momentos de la infancia cuando se sentía abrumado. Andrea, eso no sabía que había dicho eso. Estaba hablando con Jim Morrison sobre la cuenta Peterson. Pero sí sabes que ha estado diciendo estas cosas, ¿verdad? A su hermana, a tus colegas, probablemente a cualquiera que la escuche. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Papá miró todo excepto mi cara, el dispensador de toallas de papel, el espejo, sus propios zapatos. Cuando finalmente habló, su voz apenas estaba por encima de un susurro. Vivian tiene opiniones fuertes sobre independencia y dinámicas familiares. Piensa que es importante que los adultos jóvenes se mantengan por sí mismos. De eso no se trata esto, y lo sabes. Mi voz era más fuerte ahora, alimentada por la claridad de finalmente nombrar lo que había estado pasando durante meses. Está reescribiendo nuestra historia. Está diciéndole a la gente que no soy tu hija real, que mamá era algún tipo de ¿qué? ¿Una cazafortunas? ¿Un error que has estado pagando desde entonces? Papá se encogió como si lo hubiera abofeteado. Tu madre fue el amor de mi vida. Vivian sabe eso. Entonces, ¿por qué no le dices que deje de mentir sobre nosotros? Otro largo silencio. Cuando papá me miró, sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes. No tristeza o frustración, sino miedo. Tenía miedo de su propia esposa, miedo de confrontarla, miedo de alterar la paz cuidadosamente mantenida de su segundo matrimonio. No hagamos una escena aquí. Está bien, podemos hablar de esto en casa. Pero nunca hablamos de eso en casa. Papá me evitó por el resto del día, quedándose tarde en el trabajo por el resto de la semana. Y cuando estábamos en la misma habitación, actuaba como si nada hubiera pasado. Vivian, mientras tanto, parecía energizada por cualquier reacción que hubiera obtenido de Margaret Vega. Empezó a hacer comentarios sobre mi situación temporal más frecuentemente, siempre con una sonrisa, siempre en ese tono que hacía imposible confrontarla sin parecer demasiado sensible. Un mes después, finalmente me ofrecieron el puesto en la clínica de terapia familiar de la doctora Martínez. El salario era mejor de lo que había esperado,
El trabajo era exactamente lo que quería hacer, y estaban dispuestos a trabajar alrededor de mi horario de escuela de posgrado que comenzaba en el otoño. Estaba eufórica. Este trabajo representaba todo hacia lo que había estado trabajando. El primer paso hacia mi vida adulta real. Decidí celebrar llevando a papá y Vivian a cenar en Romanos, el restaurante italiano donde papá me había llevado para cenas de cumpleaños a lo largo de mi infancia. Era mi manera de decir gracias por apoyarme durante la universidad y darme un lugar donde quedarme mientras me establecía. A pesar de todo lo que había pasado, aún amaba a mi padre, y quería compartir este momento con él. Estábamos sentados en una mesa junto a las ventanas, la luz solar de finales de agosto fluyendo sobre nuestra mesa, cuando les conté sobre la oferta de trabajo. La cara de papá se iluminó con orgullo genuino, la primera emoción real que había visto de él en semanas. Eso es maravilloso, cariño. La doctora Martínez suena como que será una gran mentora. Y terapia familiar siempre ha sido buena ayudando a la gente a resolver sus problemas. Por un momento, se sintió como los viejos tiempos, cuando papá y yo podíamos hablar sobre mis sueños y planes sin tensión. Entonces Vivian habló. ¿Cuánto es el salario inicial?, preguntó, cortando su pollo parmesano con precisión quirúrgica. Le dije la cifra, que era modesta pero decente para un puesto de nivel de entrada en trabajo social. Vivian asintió pensativamente, haciendo cálculos mentales que no pude seguir. Así que podrás permitirte tu propio departamento pronto, dijo. No era una pregunta. Ese es el plan. Espero encontrar algo cerca de la clínica para octubre. Bien, dijo Vivian con satisfacción, Richard y yo hemos estado hablando sobre convertir tu cuarto en una oficina en casa. Realmente podría usar un espacio dedicado para mis proyectos de trabajo. El bocado de lasaña que acababa de tomar se convirtió en cartón en mi boca. Ya estaba planeando borrar mi presencia de su casa, hablando de ello como si fuera una inquilina cuyo contrato estaba expirando en lugar de familia. Papá se veía incómodo pero no la contradijo. No hay prisa, Andrea. Tómate tu tiempo encontrando el lugar correcto. Oh, creo que octubre es un cronograma perfectamente razonable, dijo Vivian enérgicamente. Andrea tiene 24 años, tiene un buen trabajo, es perfectamente capaz de cuidarse sola. ¿No es así, Andrea? Me estaba mirando con esa sonrisa desafiante que había llegado a temer, la que me retaba a objetar mientras dejaba claro que cualquier resistencia sería vista como irrazonable e ingrata. Asentí y tomé otro bocado de comida que no podía saborear, sintiendo como si ya estuviera desapareciendo de mi propia vida. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo de mi recámara de la infancia, pensando en qué tan rápido todo estaba cambiando. En 2 meses, había descubierto que mi madrastra había estado sistemáticamente socavando mi lugar en la familia. Mi padre era demasiado débil para defenderme, y ahora estaba siendo educada pero firmemente empujada fuera del único hogar que había conocido. El trabajo que debería haber sentido como un triunfo ahora se sentía como evidencia de que ya no era necesaria o querida en la casa de mi padre. Llamé a Ana otra vez, susurrando en mi teléfono a medianoche como una adolescente escondiéndose de sus padres. Básicamente me ha dicho que tengo hasta octubre para irme, dije, jalando mi edredón de la infancia sobre mi cabeza para amortiguar mi voz. Andrea, eso es una locura. Has estado ahí durante 3 meses. La gente toma más tiempo que eso para encontrar departamentos y ahorrar para depósitos. ¿Cuál es la prisa? Quiere convertir mi cuarto en una oficina en casa. Tu cuarto, el cuarto en el que has vivido desde que tenías 7 años. ¿Qué dice tu papá sobre todo esto? Solo, sigue la corriente de lo que ella quiere. No creo que quiera alterar el barco. Ana estuvo callada por un momento. ¿Sabes cómo me suena esto? Me suena como que está tratando de borrarte de sus vidas. Como sistemáticamente. Primero la historia sobre tu mamá, luego las cosas en el picnic, ahora apurándote para salir de la casa. ¿Qué está tratando de lograr? Me había estado preguntando lo mismo. ¿Qué ganaba Vivian reescribiendo mi historia empujándome lejos de papá, tratándome como una inconveniencia que manejar en lugar de familia que cuidar? La única respuesta que se me ocurría era que quería a papá completamente para ella. Quería ser la única mujer importante en su vida. Quería pretender que su vida con mamá y conmigo nunca había existido. Creo que quiere que me vaya, dije finalmente. Completamente, no solo mudada, sino, fuera del panorama. Bueno, eso no va a pasar. Eres su hija, Andrea, eso no cambia solo porque ella lo quiera. Pero mientras colgué el teléfono y traté de dormirme me pregunté si Ana tenía razón.
La biología no parecía importar mucho cuando mi padre estaba dispuesto a dejar que su esposa redefiniera nuestra relación para adaptarse a su nivel de comodidad. El amor no parecía contar mucho cuando era más fácil evitar el conflicto que proteger a la persona que decías que te importaba. Pasé las siguientes semanas buscando departamento con una sensación de urgencia que no tenía nada que ver con la emoción sobre la independencia y todo que ver con la atmósfera cada vez más incómoda en casa. Vivian había empezado a dejar listados de bienes raíces en mi cama, departamentos de estudio en vecindarios que no podía permitirme, lugares de una recámara con viajes de 1 hora a mi nuevo trabajo. Cuando señalé los problemas prácticos con sus sugerencias, suspiraba dramáticamente y hablaba sobre lo exigentes que eran los jóvenes estos días. En mis tiempos, tomábamos lo que podíamos conseguir y estábamos agradecidos por ello, dijo una noche mientras yo cocinaba cena para los tres, una tarea que de alguna manera se había convertido en mi responsabilidad desde mudarme a casa. No puedes esperar encontrar el lugar perfecto de inmediato, Andrea. A veces tienes que hacer compromisos. Lo que quería decir, entendí, era que debería comprometer mi seguridad, mi presupuesto y mis perspectivas de carrera solo para salir de su casa más rápido. Pero no iba a firmar un contrato de arrendamiento en un departamento que no podía permitirme en un vecindario donde necesitaría gas pimienta para caminar a mi auto por la noche, ni siquiera para escapar del ambiente cada vez más tóxico en casa. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de que se suponía que empezara mi nuevo trabajo. La firma de contabilidad de papá estaba organizando una cena de apreciación de clientes en el Marriott del centro, un evento formal al que estaban invitados los cónyuges e hijos adultos. Había ido a varias de estas cenas a lo largo de los años, usualmente disfrutando la oportunidad de vestirme elegante y conocer a la gente con la que papá trabajaba. Esta vez casi no fui. ¿Realmente necesito estar ahí?, le pregunté a papá la mañana del evento. No soy gran compañía últimamente, y sé que Vivian preferiría ir sin mí. Por supuesto que deberías venir, dijo papá, sin levantar la vista de su periódico. Estás empezando tu carrera en servicios sociales. Las conexiones nunca lastiman. Así que fui. Usé mi mejor vestido negro, el que había comprado para entrevistas de trabajo, y pasé 1 hora en mi cabello y maquillaje. Quería verme profesional y madura. Quería que los colegas de papá me vieran como una adulta con su propia trayectoria profesional en lugar de la niña universitaria que recordaban de eventos anteriores. La cena se estaba llevando a cabo en el salón principal del hotel, con mesas redondas para 8 y una pequeña pista de baile cerca del frente del cuarto. Reconocí la mayoría de las caras socios de la firma de papá, sus esposas, algunos de los contadores senior que había conocido a lo largo de los años. Papá me presentó a varios empleados nuevos, y me encontré teniendo conversaciones interesantes sobre mi próximo trabajo en terapia familiar. Todo iba bien hasta que Vivian empezó a beber. Había tenido 2 copas de vino durante la hora de cóctel y otra durante la cena, lo cual no era inusual para estos eventos. Pero cuando empezó el baile y terminó el programa formal, siguió regresando al bar. Para las 9 en punto, su voz se estaba volviendo más fuerte, su risa se estaba volviendo más forzada, y se estaba aferrando al brazo de papá como si lo necesitara para mantener el equilibrio. Estaba hablando con Jennifer Walsh, una de las socias junior, sobre los planes universitarios de su hija cuando escuché la voz de Vivian llevándose a través de nuestra mesa. «Oh, Richard, es tan blando», estaba diciéndole a Tom Morrison y su esposa Susan. «Ha estado cuidando a Andrea desde que era pequeña, aunque ella no es realmente su responsabilidad. Su madre era, bueno, digamos que fue una situación complicada». Mi sangre se volvió fría. Jennifer aún estaba hablando sobre costos de colegiatura universitaria, pero ya no podía enfocarme en sus palabras. Toda mi atención estaba bloqueada en Vivian, quien estaba a punto de humillarme frente a toda la red profesional de papá. «Pensé que Andrea era la hija de Richard», dijo Susan Morrison, mirando en mi dirección con confusión. «Biológicamente, sí», dijo Vivian con un gesto despectivo de su copa de vino, «pero su madre era solo la mucama». Todo el asunto era realmente más de una obligación caritativa que Richard asumió. Muy noble de él. Pero Andrea ya es una adulta. Es hora de que aprenda a mantenerse por sí misma, en lugar de depender de caridad de gente que no es realmente su familia. La conversación en nuestra mesa se detuvo completamente. Los ojos de Jennifer Walsh se agrandaron, y pude ver a varias otras personas en mesas cercanas volteándose a mirarnos. Vivian acababa de decirle a un cuarto lleno de colegas profesionales de papá que yo era algún tipo de caso de caridad, que mi madre era solo la mucama, y que mi padre me había estado manteniendo por obligación en lugar de amor. Miré a través de la mesa a papá, esperando que la corrigiera,
me defendiera, se levantara y le dijera a todos que Vivian estaba borracha y diciendo cosas que no eran ciertas. En cambio, estaba mirando su plato de postre como si estuviera tratando de desaparecer en él. Su cara estaba roja, sus manos estaban apretadas en su regazo, pero no dijo absolutamente nada. Eso no es cierto, dije, mi voz cortando a través del silencio incómodo en nuestra mesa. Mi madre no era una mucama, era una enfermera que trabajaba en el hospital infantil del centro. Mis padres se conocieron cuando papá se rompió el brazo en un accidente de esquí y ella era parte de su equipo de cuidado. Vivian se volteó a mirarme con esa sonrisa venenosa que había llegado a odiar. Oh, Andrea, no necesitas estar avergonzada del trabajo de tu madre. No hay nada malo con limpiar casas para vivir. No estoy avergonzada de nada, dije, levantándome de mi silla. Estoy avergonzada por ti, Vivian. Estás sentada aquí mintiendo sobre mi familia a gente que ha conocido a mi padre durante años. Estás borracha, y estás inventando cosas, y nos estás humillando a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir ojos de otras mesas volteándose hacia nosotros, podía ver las expresiones de shock en las caras de gente que me había conocido desde que tenía 10 años. Papá aún estaba mirando su plato, aún negándose a mirarme o hablar. Andrea, dijo Vivian en una voz como hielo, creo que estás siendo muy irrespetuosa. Tal vez es hora de que te vayas a casa. Tal vez es hora de que dejes de mentir sobre mi familia, le respondí. Esta gente me ha conocido durante años. Saben quiénes fueron mis padres. Saben que mi madre no era alguna mucama cazafortunas que atrapó a mi padre. Saben que te estás inventando esto. Miré alrededor de la mesa a los colegas de papá, esta gente que me había visto crecer, que había preguntado sobre mis calificaciones y mis planes universitarios en docenas de eventos de la empresa a lo largo de los años. Varios de ellos estaban asintiendo ligeramente, incómodos con lo que acababan de presenciar. Tom Morrison parecía querer arrastrarse debajo de la mesa, y su esposa Susan estaba mirando a Vivian con disgusto sin disfrazar. Richard, dijo Susan Morrison silenciosamente, tal vez deberías llevar a tu esposa a casa. Creo que ha bebido suficiente. Fue entonces cuando papá finalmente levantó la vista de su plato. Pero en lugar de dirigirse al comportamiento de Vivian o defenderme, se levantó y alcanzó sus llaves del auto. Andrea, nos vamos, dijo en una voz que nunca había escuchado antes, fría, distante, enojada. Ahora, el viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Papá manejó en completo silencio mientras Vivian murmuraba quejas sobre mi actitud y cómo había avergonzado a la familia en el evento de su empresa. Me senté en el asiento trasero como una niña siendo castigada, viendo calles familiares difuminarse por la ventana y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi padre había dejado que su esposa me humillara públicamente frente a toda su red profesional. Se había sentado ahí en silencio mientras ella contaba mentiras sobre mi madre y me llamaba un caso de caridad. Y cuando me defendí, cuando dije la verdad sobre nuestra familia, él actuó como si yo fuera la que había hecho algo malo. Cuando llegamos a casa, papá fue directo a su recámara sin decir una palabra a ninguna de las dos. Vivian se quitó sus tacones en el vestíbulo y se volteó a enfrentarme con ojos que aún estaban agudos a pesar del alcohol. Espero que estés feliz, dijo, probablemente le costaste a tu padre varios clientes esta noche con tu pequeña escena. Mi escena, no podía creer lo que estaba escuchando. Le dijiste a un cuarto lleno de gente que mi madre era una mucama y que no soy realmente la hija de papá. Humillaste a toda nuestra familia con tus mentiras. Dije la verdad, dijo Vivian fríamente. Tu madre no era lo suficientemente buena para Richard. Y todos lo saben. La única razón por la que estás aquí es porque él se sintió culpable después de que ella murió. Pero esa culpa ha durado lo suficiente. ¿De qué estás hablando? Mamá era una enfermera registrada. Ella y papá estuvieron casados durante 8 años. Compraron esta casa juntos. Vivian se rió, pero no había humor en ello. Tu madre fue un error que Richard cometió cuando era joven y estúpido. Me contó todo sobre ello cuando empezamos a salir. Se embarazó a propósito para atraparlo en matrimonio, y él era demasiado honorable para abandonarla aunque sabía que estaba mal. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Incluso borracha, incluso enojada, Vivian estaba diciendo estas cosas con tal convicción, que por un momento me pregunté si había algo de verdad en ellas que nunca había conocido. Pero entonces recordé las fotos que había visto de la boda de mis padres, las cartas de amor que papá le había escrito a mamá, que encontré después de que murió, la forma en que su cara se iluminaba cada vez que hablaba de sus primeros años juntos. Eso no es cierto, dije, pero mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. Pregúntale, desafió Vivian.
Pregúntale a tu padre que te diga la verdad sobre por qué se casó con tu madre. Pregúntale si la habría elegido si no se hubiera embarazado primero. Con eso, subió las escaleras, dejándome parada sola en nuestro vestíbulo a medianoche, usando mi vestido de entrevista y preguntándome si todo lo que había creído sobre la historia de amor de mis padres era una mentira. No dormí esa noche. Me senté en mi cama con mi laptop, revisando álbumes de fotos viejos y cartas, buscando evidencia de que mis padres habían sido felices juntos, que su matrimonio había sido amor real, y no alguna obligación en la que papá se había sentido atrapado. Las fotos mostraban caras sonrientes y momentos tiernos, la mano de papá en el vientre embarazado de mamá, su primer baile en su boda, vacaciones familiares donde se veían genuinamente felices juntos. Pero la duda, una vez plantada, crece como hiedra venenosa. ¿Habían sido reales esas sonrisas? ¿Había resentido papá a mamá por embarazarse antes de que él estuviera listo? ¿Se había quedado con ella por deber en lugar de amor? Y si eso era cierto, ¿había estado cuidándome todos estos años por ese mismo sentido de obligación en lugar de afecto paternal genuino? Para la mañana, había tomado una decisión. Iba a preguntarle a papá directamente sobre lo que Vivian había dicho. Necesitaba saber la verdad sobre la relación de mis padres, sobre sus sentimientos por mamá, sobre si había sido una niña deseada o un accidente que había descarrilado sus planes para su vida. Lo encontré en la cocina a las 6:30, haciendo café y preparándose para el trabajo. Se veía cansado, mayor que sus 52 años, como si el estrés de la noche anterior lo hubiera envejecido durante la noche. Papá, necesitamos hablar sobre lo que Vivian dijo anoche. No me miró, solo continuó midiendo granos de café con precisión mecánica. Andrea, no quiero repasar lo que pasó en la cena. Ya terminó. No ha terminado para mí. Dijo que mamá se embarazó a propósito para atraparte en matrimonio. Dijo que le contaste eso cuando empezaron a salir. ¿Es eso cierto? Las manos de papá se detuvieron por un momento, y luego prendió la cafetera y me enfrentó. Su expresión era ilegible, cuidadosamente neutral de una manera que me asustó más que la ira. Tu madre y yo éramos muy jóvenes cuando nos casamos, dijo cuidadosamente. Los dos estábamos en la universidad, no teníamos mucho dinero, y un embarazo no era algo que habíamos planeado. Pero eso no significa que no fuéramos felices al respecto. Esa no es la pregunta que te hice, presioné. ¿Se embarazó mamá a propósito? ¿Te casaste con ella porque sentiste que tenías que hacerlo? Papá se frotó la frente con ambas manos, un gesto que reconocí de todas las conversaciones difíciles que habíamos evitado a lo largo de los años. Andrea, tu madre era una buena mujer que te amaba mucho. Eso es lo que importa. Responde la pregunta, papá. Por favor, necesito saber. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Cuando papá finalmente habló, su voz era tan silenciosa que tuve que esforzarme para escucharlo. Tu madre quería casarse antes de que nos graduáramos. Pensé que deberíamos esperar hasta que estuviéramos más establecidos, tuviéramos mejores trabajos, pudiéramos permitirnos una boda real y un lugar bonito donde vivir. Habíamos hablado de ello varias veces, y yo seguía diciendo que deberíamos esperar. Luego se embarazó y se desvaneció, dejando la oración colgando en el aire como humo. Y sentiste que tenías que casarte con ella. Terminé. Sentí que era lo correcto. Para todos nosotros. La cafetera pitó, pero ninguno de los dos se movió para servir una taza. Me quedé ahí en nuestra cocina, aún usando la ropa de ayer, tratando de absorber el hecho de que mi padre acababa de confirmar que su matrimonio con mi madre había estado basado en obligación en lugar de elección. ¿La amaste?, pregunté. Andrea, la voz de papá tenía dolor. ¿Amaste a mi madre, o solo te diste lástima de ella? Me importaba mucho tu madre. Era amable y gentil y te amaba más que cualquier cosa en el mundo. Tuvimos buenos años juntos. Esa no es la pregunta que hice. Papá me miró por un largo momento, y pude verlo sopesando si decirme una mentira consoladora o una verdad dolorosa. Amé la vida que construimos juntos, dijo finalmente. Amé ser tu padre. Amé verte crecer. Tu madre y yo, lo hicimos funcionar. Lo hicimos funcionar. No estábamos locos el uno por el otro, o no podíamos imaginar la vida separados, o cualquiera de las cosas que dices sobre un matrimonio basado en amor apasionado. Lo hicieron funcionar, como una sociedad de negocios o un arreglo práctico. Así que Vivian tenía razón, dije sintiendo algo dentro de mi pecho desmoronarse en polvo. Mamá sí te atrapó, y has estado atascado conmigo desde entonces porque te sentías culpable por querer salir. Eso no es, empezó papá, pero luego se detuvo.
No podía terminar la oración porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que había pasado. Había sido atrapado por el embarazo de mi madre y culpabilizado para quedarse por su muerte. Y ahora Vivian finalmente le estaba dando permiso de dejar ir esa obligación. Ya veo, dije silenciosamente. Gracias por ser honesto. Caminé de vuelta a mi recámara y cerré la puerta, sintiendo como si me estuviera moviendo a través de agua espesa. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi lugar en la vida de papá, sobre el amor que supuestamente nos había mantenido unidos a través de la muerte de mamá, y todos los años que siguieron. Todo estaba construido sobre una base de obligación y culpa. Papá nunca había querido casarse con mi madre, nunca me había elegido, había sido un buen hombre haciendo lo que pensaba que era correcto, pero nunca había sido sobre amor, y ahora que era lo suficientemente grande para cuidarme sola, estaba listo para dejar que su segunda esposa me empujara fuera de sus vidas para que pudiera finalmente tener la relación sin cargas que siempre había querido. Llamé para reportarme enferma en mi trabajo temporal y pasé el día en la cama, mirando el techo y tratando de descifrar qué hacer con la verdad que había estado cargando como un peso en mi pecho. Para la noche, había tomado otra decisión. Si papá quería ser libre de su obligación hacia mí, si Vivian me quería fuera tan mal, iba a darles exactamente lo que estaban pidiendo. Pero primero, iba a asegurarme de que entendieran el costo completo de lo que estaban eligiendo. Esa noche en la cena, esperé hasta que estuviéramos todos sentados en la mesa antes de hacer mi anuncio. Encontré un departamento, dije, cortando mi pechuga de pollo con precisión quirúrgica. Puedo mudarme el próximo fin de semana. Papá se veía sorprendido. Eso es rápido. Pensé que planeabas esperar hasta octubre. Cambié de opinión. Creo que Vivian tiene razón. Es hora de que sea independiente. Vivian sonrió con satisfacción. Estoy tan contenta de que estés siendo madura sobre esto, Andrea. ¿Qué vecindario encontraste? Nombré un complejo a unos 15 minutos de mi nuevo trabajo. Un lugar decente que estiraría mi presupuesto pero me daría un departamento seguro y limpio con buena administración. El contrato es mes a mes durante los primeros 6 meses, así que tengo algo de flexibilidad mientras me establezco en mi nueva rutina. Eso suena perfecto, dijo Vivian calurosamente. Richard y yo estamos tan orgullosos de ti por tomar este paso. Papá sintió, pero pude ver incertidumbre en sus ojos. ¿Estás segura de que estás lista? No hay prisa, cariño. Oh, estoy lista, dije encontrando su mirada a través de la mesa. Estoy lista para dejar de ser una carga para gente que nunca realmente me quiso aquí en primer lugar. Las palabras colgaron en el aire como un desafío. La cara de papá se puso pálida, e incluso Vivian tuvo la gracia de verse incómoda. Pero ninguno de los dos me contradijo, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde realmente me encontraba en sus vidas. Andrea, dijo papá silenciosamente, no eres una carga. No lo soy, pregunté. No es de eso de lo que se ha tratado todo esto. Lanzarme para que tú y Vivian puedan finalmente tener la vida que querían. ¿Hacer que entienda que la caridad necesita terminar? La cara de Vivian se sonrojó. Nunca dije que fueras caridad. Se lo dijiste a Janet. Se lo dijiste a Margaret Vega. Se lo dijiste a la mitad de los colegas de papá anoche. Lo has estado diciendo durante meses, Vivian. Solo finalmente estoy escuchando. Papá puso su tenedor y se frotó las sienes. Tal vez todos deberíamos tomar un respiro aquí. Las cosas se calentaron anoche, y todos aún estamos procesando lo que pasó. Lo que pasó, dije claramente, es que tu esposa me humilló públicamente mintiendo sobre mi madre y llamándome un caso de caridad y te sentaste ahí y la dejaste hacerlo. Lo que pasó es que confirmaste esta mañana que mamá sí te atrapó en matrimonio, y has estado atascado con las consecuencias desde entonces. Lo que pasó es que finalmente entiendo mi lugar en esta familia. Andrea, eso no es justo, intervino Vivian. Tu padre te ama mucho. Los dos queremos lo mejor para ti, lo mejor para mí o lo más conveniente para ustedes. Pregunté, porque parece que lo mejor para mí sería tener un padre que me defienda cuando su esposa miente sobre mi familia. Lo mejor para mí sería sentirme bienvenida en mi propio hogar en lugar de sentirme como una inconveniencia temporal que necesita ser manejada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá miró su plato, incapaz o no dispuesto a discutir con nada de lo que había dicho. Vivian parecía querer hablar pero no podía descifrar cómo defender su comportamiento sin hacer que se viera peor. Me voy el domingo, dije, levantándome de la mesa. Entonces pueden convertir mi cuarto en esa oficina en casa que querían, y pueden decirle a la gente cualquier historia que los haga sentir más cómodos sobre por qué la hija de Richard Mendoza ya no visita. Los dejé sentados en la mesa del comedor y fui a mi cuarto para empezar a empacar.
Detrás de mí podía escuchar el murmullo bajo de sus voces, pero no podía distinguir palabras y no quería. Ya había terminado de escucharlos discutir mi futuro como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona que amar. Durante los siguientes días, silenciosamente empaqué mis pertenencias e hice arreglos para mi mudanza. Papá trató de hablar conmigo varias veces, pero mantuve las conversaciones breves y prácticas. Sí, tenía todo lo que necesitaba, no necesitaba ayuda mudándome. Sí, me mantendría en contacto. No estaba enojada, solo lista para empezar mi propia vida. Las mentiras venían fácilmente porque la verdad era demasiado complicada y dolorosa de explicar. Estaba devastada. Tenía el corazón roto, estaba furiosa, pero más que nada, estaba determinada a irme con dignidad intacta, mostrarles que podía manejar el rechazo con gracia incluso si ellos no podían manejar las relaciones familiares con honestidad. Vivian estuvo conspicuamente ausente durante mis días finales en casa, alegando estar ocupada con proyectos de trabajo y compromisos sociales. Sospeché que me estaba evitando porque sabía que finalmente había ido demasiado lejos, pero no me importaba lo suficiente para confrontarla sobre ello. Estaba enfocada en salir de su casa e iniciar mi vida en un lugar donde fuera querida en lugar de tolerada. La mañana que me mudé, papá se paró en el camino de entrada viéndome cargar cajas en mi auto. Era un sábado soleado de finales de septiembre, el tipo de día perfecto de otoño que se habría sentido esperanzador bajo circunstancias diferentes. En cambio, se sintió como el final de todo lo que había pensado que podía contar. Andrea, dijo papá mientras cerraba mi cajuela, quiero que sepas que siempre serás bienvenida aquí, este sigue siendo tu hogar. Lo miré parado ahí en su ropa de fin de semana, pantalones caquí y una camisa polo, el mismo atuendo que había usado para incontables actividades de fin de semana a lo largo de mi infancia. Se veía mayor, más triste, como si el peso de nuestra conversación de principios de esa semana se hubiera sentado permanentemente en sus hombros. No, dije gentilmente. Esto dejó de ser mi hogar el día que dejaste que Vivian me llamara un caso de caridad frente a tus colegas y no me defendiste. Esto dejó de ser mi hogar cuando confirmaste que nunca quisiste a mi madre o a mí en primer lugar. Vivian tiene razón. Es hora de que la obligación termine. Nunca fue una obligación, dijo papá, pero su voz carecía de convicción. ¿No fue? Pregunté. ¿Te casaste con mamá porque se embarazó? ¿Te hiciste cargo de mí porque ella murió y te sentías culpable? Me dejaste vivir aquí después de la universidad porque era temporal y manejable. Pero nunca una sola vez te enfrentaste a Vivian cuando trató de borrarme de tu familia. Nunca una sola vez me elegiste sobre su comodidad. Así que, ¿qué fue, papá? Sino obligación. Papá abrió la boca para responder, luego la cerró otra vez. Ambos sabíamos que no podía discutir con los hechos que había expuesto. No podía pretender que el amor había motivado sus decisiones cuando el deber y la culpa explicaban todo igual de bien. Espero que seas feliz, dije, subiéndome a mi auto. Espero que tú y Vivian tengan la vida sin complicaciones que siempre han querido. Me alejé sin mirar atrás, dejando atrás el único hogar que había conocido y al padre que me había criado pero nunca realmente me había elegido. En mi espejo retrovisor, podía ver a papá aún parado en el camino de entrada, pero no saludó y yo tampoco. Algunas despedidas son demasiado finales para gestos de falsa esperanza. Mi nuevo departamento era una unidad de una recámara en el tercer piso de un complejo bien mantenido cerca de la universidad. Tenía luz natural decente, un pequeño balcón con vista a un patio, y el tipo de limpieza genérica que viene con administración profesional. No era mucho, pero era mío, el primer espacio que había tenido que nadie podía quitarme o rediseñar según sus preferencias. Pasé el fin de semana desempacando y acomodando mis pocos muebles. Ana condujo desde su trabajo en la capital del estado para ayudarme a arreglar todo y abastecer mi refrigerador. Echó un vistazo a mi compostura cuidadosamente controlada e inmediatamente ordenó pizza, mientras abría una botella de vino. Está bien, dijo, acomodándose en mi nuevo sofá con una rebanada de pizza de pepperoni. Dime cómo estás realmente. Y no digas bien, porque puedo ver que te estás manteniendo junta con pura fuerza de voluntad y rencor. En realidad estoy bien, dije. Y me sorprendió darme cuenta de que era parcialmente cierto. Quiero decir, tengo el corazón roto y estoy enojada y confundida sobre todo lo que pensé que sabía sobre mi familia. Pero también estoy aliviada, como que finalmente entiendo lo que estaba pasando en lugar de solo sentirme loca todo el tiempo. Va a tomar tiempo procesar todo esto, dijo Ana gentilmente. Tu madrastra básicamente pasó meses haciéndote gaslighting, y tu papá falló en protegerte de ello. Eso no es algo de lo que te recuperas rápidamente.
Tenía razón, pero ya estaba empezando a sentir la libertad que viene con la claridad. Ya no tenía que preguntarme por qué nunca me sentía completamente segura en la casa de mi padre, por qué la hostilidad de Vivian se sentía tan personal, por qué papá parecía más cómodo cuando yo no estaba cerca. La verdad era brutal, pero también era liberadora. Empezar mi trabajo en la clínica de la doctora Martínez el lunes siguiente se sintió como entrar a un universo diferente. El trabajo era desafiante y significativo, mis colegas eran genuinamente comprensivos. Y por primera vez en meses estaba en un ambiente donde me sentía valorada por quien era en lugar de criticada por quien no era. La doctora Martínez se convirtió en una mentora inesperada, alguien que vio potencial en mí que había olvidado que tenía. Tienes buenos instintos con familias en crisis, me dijo después de que había estado ahí durante un mes. Entiendes la dinámica de chivo expiatorio y manipulación emocional de una manera que sugiere experiencia personal. Eso te va a hacer una excelente terapeuta. Tenía razón, mi propia experiencia con disfunción familiar me estaba haciendo mejor en reconocerla en mis clientes y ayudarlos a desarrollar estrategias para protegerse. Estaba aprendiendo que mi infancia no había sido desperdiciada, que incluso las partes dolorosas podían ser transformadas en herramientas para ayudar a otros, pero también estaba descubriendo cuánto trabajo tenía por delante en términos de sanación. Había pasado tantos años tratando de ganar amor a través de comportamiento perfecto que no sabía cómo existir sin monitorear constantemente si estaba siendo demasiado necesitada, demasiado visible. Mis colegas me invitarían a almorzar o hora feliz, y yo pasaría 20 minutos analizando si realmente me querían ahí o solo estaban siendo educados. ¿Sabes?, dijo James, uno de los otros trabajadores sociales, después de que había rechazado otra invitación para unirme al equipo para tragos. Realmente nos gusta pasar tiempo contigo. No tienes que ganarte tu lugar aquí siendo invisible. Su comentario me golpeó como un rayo. Había estado tan condicionada a creer que mi presencia era una imposición que no podía imaginar que alguien genuinamente disfrutara mi compañía. La realización fue tanto liberadora como devastadora. Liberadora porque abría posibilidades para amistad real. Devastadora porque me hizo entender cuánto daño había sido hecho por años de ser tratada como una carga. 3 meses en mi nueva vida. Finalmente estaba empezando a sentirme como yo misma otra vez. Había hecho amigos en el trabajo, encontrado un ritmo en mi rutina diaria, e incluso empezado a salir con alguien, Eduardo, un maestro que conocí en una cafetería cerca de mi departamento. Era amable y divertido y parecía genuinamente interesado en mis pensamientos y opiniones, lo cual fue una revelación después de años de ser despedida y hablada por encima. Fue entonces cuando Vivian llamó. Era un martes por la noche en diciembre, y estaba haciendo cena mientras hablaba con Eduardo por teléfono sobre planes de fin de semana. Mi celular sonó con un número que no reconocía, y algo me hizo responder en lugar de dejarlo ir al buzón de voz. Andrea, soy Vivian. Mi sangre se convirtió en agua helada. No había hablado con nadie de la familia de papá desde mudarme 3 meses antes, y escuchar la voz de Vivian en mi departamento pacífico se sintió como una violación. ¿Qué quieres?, pregunté, caminando a mi balcón y cerrando la puerta detrás de mí para que Eduardo no pudiera escuchar la conversación. Estoy llamando porque tu padre está en el hospital, dijo Vivian sin preámbulos. Tuvo un ataque al corazón ayer por la mañana en el trabajo. Está estable ahora, pero fue serio. Pensé que debería saber. El mundo se inclinó de lado, sin importar la ira que había estado cargando hacia papá, sin importar el dolor y resentimiento que se habían acumulado durante los últimos meses. Nada de eso importaba ante la idea de imaginarlo acostado en una cama de hospital. ¿Qué hospital?, pregunté, ya alcanzando mis llaves del auto. Andrea, espera. La voz de Vivian me detuvo en seco. Antes de que vengas corriendo acá, hay algunas cosas que necesitamos discutir. Debería haber colgado el teléfono. Debería haber conducido directo al hospital y lidiado con Vivian después. En cambio, cometí el error de escuchar. Richard ha estado bajo mucho estrés desde que te mudaste, continuó Vivian. Ha estado distraído en el trabajo, teniendo problemas para dormir, perdiendo peso. Su doctor dice que el estrés definitivamente fue un factor contribuyente al ataque al corazón. La implicación era clara, aunque no lo había dicho directamente. Me estaba culpando por el ataque al corazón de papá, sugiriendo que mi partida había causado suficiente estrés para literalmente dañar su corazón. Eso no es justo, dije. Pero mi voz estaba temblando. Me fui porque dejaste claro que no era querida. Me fui porque papá no me defendería. Te fuiste porque eres egoísta, dijo Vivian, su voz aguda con acusación. No pudiste manejar que te pidieran ser independiente.
Así que hiciste un berrinche, y te fuiste. Y ahora tu padre está pagando el precio por tu inmadurez. Estaba siendo independiente, le respondí. Estaba trabajando, estaba buscando un departamento, estaba planeando empezar escuela de posgrado. Tú eras la que seguía empujándome para irme más rápido, que seguía diciéndole a la gente que era solo caridad, que seguía socavando mi relación con papá. Dije la verdad, dijo Vivian fríamente. Tu padre nunca quiso casarse tan joven, nunca quiso la responsabilidad de un niño antes de que estuviera listo, pero hizo lo correcto de todas formas, y ha estado pagando por ello desde entonces. Lo menos que podrías hacer es mostrar algo de gratitud en lugar de hacer todo sobre ti. Me quedé en mi balcón en el aire frío de diciembre, escuchando a mi madrastra culparme por el ataque al corazón de mi padre mientras simultáneamente me decía que toda mi existencia había sido una carga no deseada sobre él. La crueldad era impresionante, pero también era clarificadora. Papá está preguntando por mí, pregunté. Una pausa larga. Ha estado sedado la mayor parte del tiempo desde la cirugía. Cuando está despierto, está bastante confundido. Esa no es la pregunta que hice. Cuando ha estado lúcido, ha preguntado por verme. Otra pausa, más larga esta vez. Andrea, creo que es mejor si esperas hasta que esté más fuerte antes de que lo visites. Verte podría ser demasiado perturbador para él ahora mismo, dado cómo terminaron las cosas entre ustedes. Ahí estaba. Papá estaba en el hospital, posiblemente muriendo, y su esposa estaba usándolo como una oportunidad para mantenerme alejada de él mientras me culpaba por su condición. Era manipulación tan pura y viciosa que me quitó el aliento. ¿Sabes qué, Vivian? Dije, mi voz estable a pesar de la rabia construyéndose en mi pecho. Puedes decirle a papá que Andrea llamó para preguntar por él. Puedes decirle que espero que se recupere rápida y completamente. Y puedes decirle que cuando esté listo para tener una conversación real sobre nuestra relación, una donde él realmente participe en lugar de dejarte hablar por él, sabe cómo contactarme. Andrea, colgué antes de que pudiera decir algo más. Luego me senté en mi silla del balcón y lloré durante 20 minutos. Por papá acostado en una cama de hospital. Por la relación que nunca habíamos podido salvar. Por la hija que había tratado de ser y el padre que nunca había logrado convertirse. Cuando finalmente regresé adentro, Eduardo estaba esperando con ojos preocupados y una taza de té. ¿Tu papá?, preguntó gentilmente. Le conté todo sobre el ataque al corazón, sobre la llamada de Vivian, sobre los meses de manipulación y abuso emocional que habían llevado a nuestro alejamiento. Eduardo escuchó sin tratar de arreglar nada, sosteniendo mi mano mientras trabajaba a través del dolor complejo de amar a alguien que nunca había podido amarme de vuelta de la manera que necesitaba. ¿Quieres ir al hospital?, preguntó cuando terminé. Quiero, admití, pero creo que Vivian tiene razón sobre una cosa: verme podría perturbarlo, no porque sea egoísta o ingrata, sino porque represento todas las decisiones que ha tomado de las que no está orgulloso. Le recuerdo a mamá, a la vida en la que se sintió atrapado, a la obligación que ha estado cargando durante 24 años. Tal vez, dijo Eduardo cuidadosamente, es hora de dejar de tratar de protegerlo de sus propios sentimientos. Sus palabras se quedaron conmigo durante la siguiente semana mientras fui al trabajo, y traté de mantener mi rutina normal mientras papá se recuperaba en el hospital. Vivian no volvió a llamar, y no me comuniqué para pedir actualizaciones. Si papá quería verme, tendría que pedirme él mismo en lugar de dejar que su esposa manejara nuestra relación desde detrás de una pared de supuesta protección. 10 días después de la llamada de Vivian, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez, el número era familiar, el celular de papá. ¿Andrea? Su voz era débil pero clara, inconfundiblemente él y no Vivian hablando por él. Papá, ¿cómo te sientes? Como si me hubiera golpeado un camión, dijo, y pude escuchar el fantasma de su viejo humor en su voz. Pero vivo, lo cual los doctores me dicen que es lo importante. Me alegra que estés bien. Cuando Vivian llamó, dijo que era serio. Una pausa. Vivian me dijo que llamaste para preguntar por mí. Dijo que estabas esperando a que estuviera más fuerte antes de visitarme. Cerré los ojos, reconociendo la forma cuidadosa en que estaba presentando información, dándome la oportunidad de estar de acuerdo con la versión de los eventos de Vivian o contradecirla. Incluso desde una cama de hospital, estaba evitando confrontación directa. Eso no es exactamente lo que pasó, dije gentilmente. Vivian me dijo que verme podría ser demasiado perturbador para ti, dado cómo terminaron las cosas entre nosotros. Sugirió que esperara hasta que te recuperaras. Otra pausa, más larga esta vez. Ya veo, eso no es, me habría gustado verte. Andrea, he estado pensando en ti mucho desde que he estado aquí. ¿En qué has estado pensando?
en la última conversación que tuvimos en el camino de entrada, en cosas que debería haber dicho diferente, en decisiones que tomé que te lastimaron. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esta era la vez que papá más se había acercado a reconocer que me había fallado, que sus decisiones habían causado daño a nuestra relación. Papá, dije cuidadosamente, ¿estás diciendo esto porque Vivian no está ahí? ¿O lo estás diciendo porque lo dices en serio? Lo estoy diciendo porque casi morir pone las cosas en perspectiva, dijo silenciosamente. Lo estoy diciendo porque pasé los primeros días aquí pensando en lo que significaría mi vida si muriera, y me di cuenta de que dejarte caminar lejos fue el error más grande que he cometido. Sentí lágrimas empezando a formarse en mis ojos. No me dejaste caminar lejos, papá. Elegiste la comodidad de Vivian sobre mi lugar en tu familia. La dejaste reescribir nuestra historia y llamarme Caridad, y nunca una vez me defendiste. Tienes razón, dijo simplemente. Era débil, y tenía miedo y te fallé. También fallé a tu madre, si soy honesto. ¿Qué quieres decir? Papá estuvo callado durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz estaba espesa con emoción que rara vez había escuchado de él. Tu madre nunca me atrapó en nada, Andrea. Estaba loco por ella desde el momento en que la conocí. Era hermosa, inteligente y amable, y no podía creer que quisiera estar con alguien como yo. Cuando se embarazó, estaba aterrorizado, no porque no quisiera casarme con ella, sino porque tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para ser esposo y padre. Entonces, ¿por qué me dijiste? Porque era más fácil que admitir la verdad, interrumpió papá. Era más fácil dejarte pensar que nuestro matrimonio era algún tipo de obligación que decirte que le fallé, que me sentí tan abrumado por el dolor después de que murió que no pude ser el padre que necesitabas, que me casé con Vivian porque era fuerte y organizada y pensé que podía ayudarme a descifrar cómo criarte apropiadamente. Estaba llorando ahora sentada en mi sala sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Papá, amé a tu madre más de lo que he amado a nadie, continuó, y te amo más que mi propia vida. Pero he estado escondiéndome de ambas verdades durante tanto tiempo que olvidé cómo mostrarlas. Dejé que Vivian tomara decisiones sobre nuestra familia porque tenía miedo de tomar las decisiones equivocadas yo mismo. Y al tratar de evitar lastimarte, terminé lastimándote peor de lo que jamás imaginé posible. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté a través de mis lágrimas. Porque casi muero sin que supieras cuánto significas para mí. Porque he estado acostado en esta cama de hospital durante 10 días pensando en cómo fallé a las dos mujeres más importantes de mi vida, y porque no puedo soportar la idea de que creas que alguna vez fuiste algo menos que la bendición más grande que he recibido. Ambos lloramos entonces. 24 años de conexiones perdidas y motivaciones malentendidas finalmente encontrando su camino a palabras. Papá me contó sobre las noches que se había quedado despierto después de que mamá murió, aterrorizado de que me estaba criando mal, convencido de que cualquier mujer sería mejor figura materna de lo que él podía ser como padre soltero. Le conté sobre los años que había pasado tratando de ganar amor que pensaba que era condicional, creyendo que tenía que ser perfecta para merecer un lugar en su vida. Quiero verte, dijo papá cuando ambos nos habíamos calmado lo suficiente para hablar claramente. Pero necesito que sepas que he terminado de dejar que Vivian hable por mí. He terminado de evitar conversaciones difíciles porque la hacen sentir incómoda. Si estás dispuesta a darme otra oportunidad, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que voy a terapia matrimonial con o sin ella. Significa que voy a aprender cómo tener las conversaciones que debería haber estado teniendo durante años. Y significa que si no puede aceptar que eres mi hija y te amo, entonces va a tener que tomar algunas decisiones sobre qué tipo de matrimonio quiere. Sentí una oleada de esperanza mezclada con precaución. Papá, no tienes que elegir entre Vivian y yo. Nunca quise hacerte elegir. No me estás haciendo elegir, cariño. Estoy eligiendo. Debería haber elegido hace 20 años. Y debería haber elegido hace 3 meses. Y estoy eligiendo ahora. Eres mi hija. Y eres bienvenida en mi vida y mi hogar. Y cualquiera que no pueda aceptar eso es bienvenido a irse. 2 días después caminé al cuarto de hospital de papá cargando un contenedor de sopa hecha en casa y toda una vida de esperanza cuidadosa. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más pálido y frágil. Pero sus ojos se iluminaron cuando me vio de una manera que no habían hecho en años. «¿Viniste?», dijo, alcanzando mi mano. «¿Preguntaste?», respondí, acomodándome en la silla junto a su cama. «¿Realmente preguntaste? No dejaste que alguien más hablara por mí». Hablamos durante 3 horas ese día.
sobre mamá, sobre nuestra vida juntos después de que murió, sobre los errores que ambos habíamos cometido al tratar de navegar nuestro dolor y pérdida. Papá me contó historias sobre el noviazgo de mis padres que nunca había escuchado antes, describiendo una historia de amor que era apasionada y genuina y completamente voluntaria de ambos lados. Tu madre me salvó, dijo en un momento. Era este niño serio y ansioso que tenía miedo de tomar riesgos o mostrar emoción. Me enseñó cómo reír, cómo ser espontáneo, cómo creer que era digno de ser amado. Perderla rompió algo en mí que nunca aprendí a arreglar. ¿Es por eso que te casaste con Vivian? Pregunté, porque era lo opuesto de mamá. Papá consideró esto cuidadosamente. Creo que me casé con Vivian porque parecía tener todas las respuestas que yo no tenía. Era confiada donde yo era incierto, decisiva donde yo era vacilante. Pensé que podía proporcionar la estructura y estabilidad que necesitabas que tenía miedo de no poder darte yo mismo. Pero ella nunca me amó, dije silenciosamente. Me toleraba porque te amaba, pero nunca quiso que estuviera ahí. No, estuvo de acuerdo papá tristemente. Nunca lo hizo, y me dije que eso estaba bien, porque al menos estaba dispuesta a intentar. Pero en algún punto del camino, olvidé que tolerarte no era suficiente. Merecías ser celebrada, no solo soportada. Cuando terminaron las horas de visita, papá me acompañó al elevador a pesar de las protestas de las enfermeras de que debería estar descansando. Mientras las puertas se abrían, me abrazó de una manera que se sintió como llegar a casa después de años de estar perdida. Te amo, Andrea, dijo en mi cabello. Lamento que me haya tomado tanto tiempo decirlo claramente. Yo también te amo, papá, susurré de vuelta. Nunca dejé de hacerlo. Papá fue dado de alta del hospital 2 días antes de Navidad y pasé la festividad en su casa por primera vez desde mudarme. Vivian era educada pero distante, claramente infeliz sobre el cambio en la dinámica familiar, pero incapaz de oponerse abiertamente al proceso de recuperación de papá. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, pero por primera vez en años, sentí que papá estaba de mi lado en lugar de atrapado indefensamente en el medio. El punto de quiebre llegó en febrero, cuando Vivian hizo un último intento de reafirmar control sobre nuestra narrativa familiar. La empresa de papá estaba organizando una fiesta de bienvenida para él, y sugirió que podría ser incómodo que yo asistiera dado lo que había pasado en el evento anterior de la empresa. Andrea es mi hija, dijo papá firmemente. Estará en cualquier evento de la empresa al que quiera asistir, y será presentada como tal. Si eso hace que alguien se sienta incómodo, son bienvenidos a irse temprano. Richard, solo pienso. Vivian, interrumpió papá, he pasado los últimos 3 meses en terapia aprendiendo cómo tener conversaciones difíciles. ¿Te gustaría tener una hora sobre la forma en que has tratado a mi hija durante el último año? La expresión en la cara de Vivian era de shock puro. Este no era el hombre que evitaba conflictos que había casado, el que la dejaba tomar decisiones para evitar tener que defenderlas él mismo. Este era alguien que había encontrado su voz y estaba preparado para usarla. Creo, dijo Vivian cuidadosamente, que aún te estás recuperando y tal vez no estás pensando claramente sobre dinámicas familiares. Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años, respondió papá, y lo que estoy pensando es que Andrea es mi familia. No es una invitada o un caso de caridad o una obligación temporal, es mi hija, y siempre será bienvenida en mi vida y mi hogar. Si no puedes aceptar eso, entonces necesitamos discutir qué significa eso para nuestro matrimonio. Ese fue el momento en que me di cuenta de que papá finalmente me había elegido, no sobre Vivian, sino junto a ella. Estaba dejando claro que amarme no era opcional en su vida, que aceptarme no era negociable en su matrimonio, y que cualquiera que no pudiera manejar esos términos era libre de irse. Vivian eligió irse. Se mudó 3 semanas después, alegando que la crisis de mediana edad de papá lo había hecho imposible de vivir. Tomó sus muebles blancos y sus objetos decorativos y sus toallas caras, dejando atrás una casa que finalmente se sintió como hogar otra vez. ¿Lo lamentas?, le pregunté a papá una noche mientras nos sentábamos en su sala, nuestra sala, comiendo comida china para llevar y viendo películas viejas como solíamos hacer cuando era pequeña. ¿Lamentar qué?, preguntó, pasándome el contenedor de lo mein. Dejarla ir, elegirme sobre tu matrimonio. Papá se volteó a mirarme con una expresión de tal claridad y paz que me quitó el aliento. Andrea, no te elegí sobre mi matrimonio, elegí honestidad sobre pretensión, elegí amor sobre miedo, elegí ser el padre que merecía sobre ser el esposo que Vivian quería. Y si hubiera estado dispuesta a aceptarme como parte de tu familia, entonces aún estaría aquí, dijo papá simplemente. Pero no estaba dispuesta,
y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién realmente era. 6 meses después, papá y yo estábamos más cerca de lo que habíamos estado jamás. Cenábamos juntos 2 veces por semana, hablábamos por teléfono regularmente, y habíamos desarrollado el tipo de relación fácil y honesta que siempre había esperado que fuera posible. Papá empezó a venir a mis eventos de trabajo y conocer a mis amigos, mostrando interés genuino en mi carrera y mis relaciones. Cuando fui aceptada en escuela de posgrado con una beca completa, él fue la primera persona que llamé. Cuando Eduardo me propuso matrimonio en mi cumpleaños 26, papá lloró de alegría e inmediatamente empezó a planear cómo darle la bienvenida a nuestra familia. Cuando me gradué con mi maestría en trabajo social clínico, papá se sentó en la primera fila vitoreando lo suficientemente fuerte como para avergonzarme de la mejor manera posible. Estoy orgulloso de ti, dijo después de la ceremonia, abrazándome en uno de sus abrazos feroces que había aprendido a atesorar. Tu madre estaría tan orgullosa de en quien te has convertido. Aprendí de los mejores, dije significándolo completamente. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que Vivian llamándome solo la hija de la mucama fue realmente un regalo, aunque ciertamente no se sintió como uno en ese momento. Su crueldad forzó conversaciones que podrían no haber pasado de otra manera, trajo verdad a la superficie que había estado festering en silencio durante años, y finalmente le dio a mi padre el empujón que necesitaba para convertirse en el hombre y padre que siempre había tenido el potencial de ser. El secreto que revelé no era algún escándalo sobre el pasado de papá, era la verdad sobre nuestro presente. La verdad de que me amaba pero había olvidado cómo mostrarlo. La verdad de que había estado escondiéndose de emociones difíciles durante tanto tiempo, que había dejado de participar en su propia vida. La verdad de que elegir paz sobre justicia le había costado la relación con su hija que le importaba más que cualquier cosa en el mundo. Hoy, Eduardo y yo vivimos en una casa a solo 10 minutos del lugar de papá. Cuida a nuestra hija Emma todos los sábados mientras hacemos nuestras compras, y ella adora a su abuelo con la misma devoción feroz que recuerdo sentir cuando era niña, viéndolo con ella, viendo la alegría y confianza que trae a ser abuelo. A veces me duelo por los años que perdimos por miedo y malentendido, pero principalmente, estoy agradecida de que encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro, agradecida de que papá aprendió a luchar por nuestra relación, agradecida de que aprendí a valorarme lo suficiente para exigir mejor trato, y agradecida de que el amor, incluso cuando es complicado, imperfecto y lento para encontrar su voz, puede finalmente triunfar sobre el miedo. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si eres el niño al que le han dicho que eres demasiado necesitado, demasiado inconveniente, por favor sabe que tu valor no está determinado por la capacidad de otras personas de amarte bien. Si eres el padre que ha estado evitando conversaciones difíciles porque se sienten demasiado abrumadoras, por favor sabe que tus hijos necesitan tu voz más de lo que necesitan tu silencio. Y si eres la persona atrapada en el medio, tratando de mantener paz entre gente que debería estar eligiendo amor sobre comodidad, por favor sabe que algunas situaciones no pueden ser manejadas o negociadas. A veces la única salida es la honestidad, incluso cuando es dolorosa, incluso cuando te cuesta relaciones que pensabas que no podías vivir sin. La verdad es que las familias no están hechas de sangre u obligación o culpa, están hechas de gente que elige aparecer el uno para el otro, que lucha el uno por el otro, que se niega a dejar que la conveniencia o el miedo determinen quién llega a pertenecer. Mi padre y yo tuvimos que perdernos antes de poder encontrarnos. Tuvimos que enfrentar las peores verdades sobre nuestra relación antes de poder construir algo mejor, pero sí construimos algo mejor. Y si estás luchando con relaciones familiares que se sienten imposibles de arreglar, quiero que sepas que la sanación es posible, el cambio es posible, y eres digno de relaciones que te celebren en lugar de meramente tolerarte. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, por favor déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y si has experimentado algo similar, me encantaría escuchar cómo lo navegaste. A veces la sanación más poderosa pasa cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. No olvides suscribirte si quieres escuchar más historias sobre encontrar tu voz, establecer límites y construir la vida que mereces. Y recuerda, nunca eres demasiado para gente que es correcta para ti.